Mis estimados hermanos, deseo que la paz del Señor sea en el corazón vuestro. Nuestro agradecimiento al Señor por esta bendición que nos permite estar en este lugar, ofreciéndole el presente de nuestro corazón. Hermanos, en este día la enseñanza que en el nombre del Señor estamos expresando es una enseñanza de mucha utilidad para nosotros los cristianos. Nosotros sabemos que el apóstol Santiago es muy amplio en hablar y en esta ocasión no habla de otra cosa. Él está hablando de los pecados de la lengua o los pecados que se cometen cuando hablamos cosas que no son correctas. A eso se refiere. Entonces, él hace notar que dentro de nuestros miembros está la lengua, pero enfatiza mucho en los errores, en los pecados que se cometen con la lengua, cuando hablamos. Y el cristiano no está exento de cometer esos errores. En el mundo abunda. Y en el pueblo de Dios podemos decir que no está exenta la iglesia de que acontezcan esas cosas. Pero también debemos de entender que en la iglesia puede haber personas que tienen mucho cuidado al hablar en su razonamiento y muchos que descuidamos en el hablar. Entonces, la enseñanza de hoy es muy amplia. Dice que la lengua es un miembro muy pequeño que se gloría de grandes cosas cuando habla. Cuando dice que se gloría, es que se complace, se alegra mucho de lo que está diciendo. Y más cuando está descargando ciertos sentimientos de rencor, de odio hacia otra persona. Allí es donde nosotros tenemos que ver que nos dice se gloria de grandes cosas, o sea que se complace, se alegra mucho de lo que habla. Y luego dice Santiago: he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. He aquí un pequeño fuego, cuán grande fuego enciende. Hace notar que un pequeño fuego, ese puede encender un fuego muy grande, un monte muy grande. Un pequeño fuego puede encender un grande monte. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Los incendios que se anuncian por ahí, que agarra muchos acres, empieza por una cosa muy pequeña, un cigarro que tiraron, una cosa muy pequeña. En cambio hizo un incendio grande. Entonces él dice: he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Dice: así la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua es un fuego. Es una cosa, un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero ese puede hacer una lumbre grande. Puede afectar mucho cuando habla cosas que no nos convienen. Entonces, el apóstol San Pablo dice: ningún hombre puede domar la lengua. Él habla en términos de que el hombre sin Dios, el hombre sin temor, el hombre que no teme a Dios, él no puede domar la lengua, no. Él habla todo lo que quiere, ofenda a quien ofenda.
Y ustedes se dan cuenta que el hombre sin Dios puede ser su padre, puede ser su madre, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus hijos, y con la lengua los está lastimando. ¿Creen esto? Sí, con la lengua. Lo que está diciendo los está perjudicando, de tal manera que una familia se puede destruir por lo que la lengua del padre o de la madre o de un hijo habla, que no es correcto. Se puede destruir una familia con lo que hablamos incorrectamente. Por eso dice, pues un pequeño fuego enciende grandes bosques. Así la lengua, que es tan pequeña, puede destruir mucho con lo que habla. Y luego habla allá dentro de nosotros, los cristianos, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto ya entra dentro de nosotros. Con la boca bendecimos a Dios y hablamos cosas incorrectas, lanzamos desahogos a nuestros hermanos y a veces a otras gentes. Lanzamos desahogos, hablamos palabras incorrectas del hermano, de la hermana, del ministro, del joven, habla cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque no hay el temor de Dios. Y luego el apóstol Santiago dice de esta manera: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Nosotros, dice, que podemos caer en ese error. Le cantamos a Dios todos los días, oramos, glorificamos su nombre. Hay ocasiones que Dios, con tanto amor, se digna manifestar su poder y nos llena del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Pero con esa misma lengua, si no es piadoso, con esa misma lengua con la que alabó a Dios lleno del Espíritu Santo, con esa misma lengua habla cosas incorrectas. Habla cosas contra el hermano, contra la familia, cosas que no benefician, sino que perjudican. Santiago hace ver que, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Aquí ya se está hablando para nosotros, que con la lengua nosotros bendecimos a Dios y maldecimos a los hermanos. No conviene que estas cosas sean así hechas. Y luego hace notar, para que notemos la diferencia: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? La fuente que es de agua dulce siempre estará dando agua dulce, y la fuente que es de agua amarga siempre va a estar dando agua amarga o salada, vamos a decir, siempre. No puede haber una fuente de agua dulce y que de allí mismo salga agua salada. No, es dulce o es salada. Y entonces dice: ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? Un árbol que es para fructificar una cosa, ¿puede dar otro fruto que no es de su naturaleza? No. Por eso dice: ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid
higos, una planta que da uvas. ¿Han visto ustedes una planta que da uvas y que tenga higos? No. Bueno, posiblemente ahorita con los injertos pudiera suceder alguna cosa de esas. Pero en el cristianismo, en los hijos de Dios, allí no hay injertos. Allí la naturaleza que tenemos espiritual es de Dios. Y somos plantas creadas para fructificar, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestros frutos todos tienen que ser igual. Entonces, dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. El que sabe que es cristiano, el que es muy sabio, es avisado, dice, debe demostrar por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Quiere decir que los hechos tienen que demostrar que usted tiene sabiduría de Dios, que nosotros tenemos conocimiento de Dios. Lo que nosotros hablamos tiene que demostrar que el conocimiento de Dios está bien marcado en nuestro corazón. Cuando no se lleva las cosas, cuando hablamos desahogos, hablamos cosas que no nos convienen, esto indica que algo está mal en la vida del cristiano. Algo está mal. Y luego dice, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Si somos cristianos, hijos de Dios, y que la fuente de donde salen nuestras palabras es el Espíritu de Dios que está en nosotros, tiene que salir puras cosas buenas. Tiene que salir puras cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa y nos guía a toda justicia, ese es el que habla. Del corazón sale lo que nosotros hablamos. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra es perversa. Bueno, entonces, hermanos, la lengua, que es un miembro que está en nosotros, cierto, va a hablar. Cuando hay temor de Dios, siempre va a tener cuidado el cristiano de lo que habla. Cuando no hay temor de Dios, no hay barrera que lo detenga para hablar cosas incorrectas. Aunque haga un perjuicio grande en la iglesia, haga un perjuicio grande en la familia, no se detiene. Es un pequeño fuego, enciende un grande bosque. Un elemento en la familia, un elemento en la iglesia que no refrena su lengua de hablar mal, ese siempre va a estar perjudicando. ¿Qué debe de hacer el cristiano cuando el fuego le va llegando, hermanos? O cuando quiere llegar el fuego que ya se encendió aquí, la lumbre, lo que lo quema. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué harías tú? Bueno, vamos a retirarnos. Oiga, el fuego ya está, lo estoy viendo. Ya quemó a fulano, ya quemó a sutano, ya hizo, ya viene. Ya tocó a la puerta de mi casa también. Sí, ya tocó a la puerta de mi casa.
entonces nosotros tenemos que huir, alejarnos. Y hay ocasiones que se procura apagar el fuego. Hermano, mire, hermano, a usted no le conviene andar hablando así. Déjele las cosas a Dios. ¿Para qué habla de esa manera descomedidamente? Es una forma de apagar el fuego, hermanos. Pero si usted se pone a oírlo, el fuego lo va a abrazar a usted y no se va a quedar allí. ¿A dónde va a ir? Si ya me abarcó el fuego a mí, pues va a ir a otros más, que estén cerca de mí, a otros más. Y todo eso es por la lengua. La lengua. Entonces, dice el proverbista, el capítulo 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta los mejores amigos. ¿Sí saben qué es chisme? Si no sabemos la definición, sí sabemos qué es, ¿verdad? No lo podemos explicar, pero sí entendemos qué es el chisme. Entonces dice, el hombre perverso levanta contiendas, pleitos, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, un chismoso suelta la lengua y la hermana, la joven, tiene buena amistad con todos, vamos a decir, con los jóvenes, tiene buena amistad. Pero el chismoso, ese empieza a meter cosas que ni son ciertas. Empieza a comentarle, pero ya con una intención de que a ella la vean mal, de que a ella la eviten. Y empieza a decirles cosas de ella y que no son ni ciertas. Y así, aquella joven o aquel joven que llevaba buena amistad con esta joven, ya cuando oyó eso, a veces dice, no, mejor no, yo no me acerco allí con ella, no me acerco. Por eso dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo creo que esta palabra se cumple, hermanos, ¿o no? ¿Cómo ven? Es el proverbista el que habla. El chismoso aparta a los mejores amigos. Sí, porque a veces el hermano o la hermana no sabe ni por qué aquel hermano, aquella hermana le dejó de hablar, lo evita. Él no sabe, ella no sabe por qué. La razón es que un chismoso fue y les estuvo diciendo muchas cosas de ella y dije que no son ciertas. Y si fueran ciertas, no tenía por qué andarlo platicando. No. Si es algo grave, es un pecado, lo vio que está faltando a la moral cristiana, está faltando ante Dios. ¿A dónde es mejor que vaya? En lugar de caminar por el lado del chisme, ¿dónde es mejor que hable? Vaya a donde corresponde, a donde pueden ayudar a esa hermana, a ese hermano. Allí vaya y dígale, pero nomás a esa persona. No ande divulgando, porque hay veces que el chismoso divulga y a veces el pastor ni cuenta se da. ¿Sí creen esto, hermanos? El chismoso divulga, pone en mal a la persona y el pastor ni cuenta se da. Bueno, entonces dice el chismoso aparta a los mejores amigos. Y luego dice también el proverbista 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
El corazón del justo piensa para responder, para hablar. El hombre justo, el cristiano piadoso, piensa para hablar. ¿Sí creen esto, hermanos? El hombre justo piensa para hablar, para responder. Mas la boca de los impíos, que no es piadoso, derrama malas cosas. Todo esto que habló Salomón, lo habló con inspiración divina. Y todo es enseñanza para nosotros, hermanos, para no caer en los pecados que se cometen con la lengua, para no caer en ese error. Ahora, podemos nosotros ver que de las cosas que hablamos incorrectamente, de las cosas que son inútiles, que no tienen provecho, no tienen ningún fruto, son sin beneficio, cosas que hablamos, el maestro da una enseñanza sobre eso. Y los que hablamos, vamos a decir así, cosas que son inútiles, son sin provecho, son sin fruto, sin beneficio, que no tiene caso hablarlas. Dice el maestro que de ellas vamos a dar cuenta en el día del juicio. Si ustedes abren su Biblia ahí en San Mateo capítulo 12, San Mateo capítulo 12, los versículos 35 al 37, dice de esta manera: les voy a leer desde el 31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto corrompido, porque por el fruto os es conocido el árbol. Y luego dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese, hablaba les decía, los trataba de esa manera a aquellos que no tenían cuidado para hablar. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que lo que hablamos nace del corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, a esa gente así la trataba el maestro. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas? ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que el que habla mal, el que habla palabras ociosas, quiere decir que el corazón no está sano. No está sano, hermanos. El corazón no está limpio. Porque aquí lo está diciendo el maestro. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hermanos, nosotros ya sabemos que hablar con nuestra lengua, cosas, desahogos, cosas malas, cosas que perjudican, a eso le llama Santiago pecados de la lengua. O sea que
está hablando que son faltas, son pecados. Y nosotros tenemos que entender que los pecados que se cometen, la palabra de Dios dice, hay pecados de muerte por los cuales te digo no ruegues por ellos, y hay pecados no de muerte. Quiere decir que la palabra de Dios significa pecados de muerte y pecados no de muerte. Pecados de muerte son los que al instante dejan a la persona sin comunión con Dios, el pecado. Y hay pecados, dice, toda falta es pecado, toda falta es pecado. Todo error que cometemos, que hablamos, es pecado. Lo que hablamos mal es pecado. Pero hay pecados por los cuales sí podemos rogar, pedirle a Dios que lo perdone. Habló mal contra el hermano, habló mal. Él viene y le pide consejo al pastor, fíjese que me siento mal. Hablé así hablé. Y siento que falté delante de Dios. Bueno, pero ¿te duele haber hecho eso? Sí. Y se conoce el que realmente viene arrepentido, que le duele haber cometido ese error, ese pecado. Nosotros los ministros nos damos cuenta inmediatamente que viene, que reconoció su error, y nosotros vemos que es un pecado que cometió con su lengua, pero que podemos rogar a Dios que lo perdone, que lo ayude, y Dios lo perdona, hermanos. Pero hay pecados, dice, de muerte, por los cuales te digo, no ruegues por ellos. Bueno, entonces, hermanos, dentro de las cosas que Dios abomina, ya hablamos del chismoso, ¿verdad? Ustedes yo creo que se acuerdan más, a mí se me olvida. Pero dentro de las cosas que Dios abomina, el proverbista en el capítulo 6 nos dice de esta manera. 6 del 16 en adelante dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y luego dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Son cosas, dice, que abomina Jehová. Y entre ellos nos presenta aquí, nos dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y hay una que dice, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que con la lengua nosotros bendecimos a Dios, lo alabamos, lo glorificamos, y qué hermoso se siente cuando sabe usted que está alabando al Señor. Qué hermoso se siente cuando usted sus labios los abre para glorificar el nombre de Cristo. Cuando usted eleva su oración y está platicando con Dios, que le está diciendo lo que siente su corazón, para nosotros es vida, hermanos, lo que estamos hablando. Muy diferente a cuando estamos hablando, estamos echando veneno con la lengua. Es diferente. Al grado que esa persona hay veces que no tiene ya ni ganas de venir al culto. ¿Por qué? Porque la vida de Dios se está acabando. Pero hay que saber que mientras estemos en este camino, siempre hay oportunidad de enmendar los pasos. Siempre hay oportunidad de enmendar nuestro proceder, nuestra forma de hablar. Hay veces que es mejor no hablar mucho que hablar mucho y ofender mucho, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque la cita que mencionó el hermano, esa que se encuentra en Santiago 1:26,
que dice: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Mire, la palabra religión en una acepción es virtud que conmueve al hombre a rendirle a Dios el debido culto. Eso es religión, es por una parte, virtud que conmueve al hombre a rendirle a Dios el debido culto. Es algo interno, la parte religiosa del hombre. Eso es religión. Y luego también dice que religión es la vida y la experiencia del hombre en sus relaciones con Dios. Por eso el católico dice: esta es mi religión. Es la vida, la experiencia que él ha tenido, cómo ha llevado su vida delante de Dios, cómo han manejado las cosas religiosas. Esa es su religión. Y nosotros decimos: mi religión es esta. Yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. La vida y la experiencia del hombre, del cristiano, vamos a ir de nosotros. Esa es religión. Toda la vida nuestra. Nuestra religión no me permite eso. Entonces, cuando se dice que es una virtud que conmueve al hombre a rendirle a Dios el debido culto, bueno, y la vida y la experiencia del hombre en sus relaciones con Dios, quiere decir que aquí está diciendo Santiago: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión que nosotros profesamos es una religión pura. ¿Por qué? Nace de un corazón que Dios ha purificado, hermanos, que Dios ha santificado. Es una vida limpia, una vida de pureza. Pero dice: si tú piensas que eres religioso y estás llevando la religión, pero no refrenas tu lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Quiere decir que no te va a beneficiar o no nos va a beneficiar. Pero sí, hermanos, dije que mientras tengamos vida y mientras Dios nos tenga en este conocimiento, nos debemos de sentir dichosos, hermanos, porque la enseñanza de la palabra de Dios es luz en nuestro camino. La palabra de Dios es vida. Mis palabras, dijo, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que nos alienta, nos da fuerza para nosotros corregir nuestra conducta incorrecta, nuestra forma de proceder que no le agrada a Dios. Dios está para ayudarnos, hermanos. Y si nos aferramos o nos tomamos fuertemente de la mano de Dios, llegará la fortaleza de Dios. Si elevamos nuestra oración pidiéndole: Señor, quiero servirte con fidelidad, quiero sentir en mi corazón que te estoy agradando. Cuando usted abre su corazón de esa manera, ese Dios es misericordioso. Ese Dios, cuando usted reconoce el error, cuando usted reconoce que no está haciendo bien y de Él implora la ayuda viene de Él, hermanos. Pero hay que procurar serle agradables, hermanos. ¿Para qué? Para disfrutar esta vida, hermanos. Para disfrutar este estado de gracia. Porque ¿qué beneficio es estar aquí sin disfrutar la gracia de Dios? ¿Qué beneficio, qué gloria es estar aquí sin hacer las cosas que a Dios le agradan? No es ningún beneficio. Si nos esforzamos, nos sacrificamos y vamos limpiando nuestra vida de impurezas, limpiémonos de toda inmundicia, dice, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios, dice el apóstol. Quiere decir que tenemos que buscar perfeccionar esta vida, hermanos. Mi deseo es que Dios nos ayude a todos. Dios nos bendiga.